Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Los cimientos. Rob Dalton había construido su vida de la misma manera que había construido su imperio de la construcción, con precisión, paciencia y una voluntad de hierro que nunca se doblegaba. A sus 45 años, imponía respeto a sus competidores y lealtad a sus empleados a través de una filosofía sencilla. Quienes lo apoyaban, prosperaban, y quienes se cruzaban en su camino, aprendían porque era un error. La sede de Dalton Construction ocupaba una manzana entera de la ciudad, pero Rob todavía recordaba martillar clavos a los 17 años, un desertor escolar cuyo padre había abandonado a la familia. Se había abierto paso a zarpazos de aprendiz a capataz y a contratista, llegando a comprar la empresa de su antiguo jefe y a transformar una compañía en quiebra en una operación multimillonaria. Su matrimonio con Jennifer había sido diferente, un raro momento en el que había bajado la guardia. Ella tenía 24 años, trabajaba como higienista dental, con un cabello rubio miel y una risa que parecía genuina en un mundo lleno de falsedad. Rob tenía 30, ya con el éxito suficiente para proporcionarle la vida cómoda que ella no había tenido al crecer. «Me salvaste», había susurrado Jennifer en su noche de bodas, con lágrimas brillando mientras recorría las cicatrices de sus nudillos de años de trabajo manual. 15 años después, esas mismas manos firmaban contratos millonarios y daban empleo a más de 300 personas. Su hijo, Tyler, ahora de 14 años, prometía en el equipo de lucha libre, heredando la determinación de su padre, si no su filo despiadado. Su hija, Emma, de 11, le recordaba a Rob a la Jennifer de antes de que la vida los hubiera endurecido a ambos. La familia vivía en una mansión hecha a medida en 12 acres a las afueras de la ciudad, con un sótano que Rob había diseñado como su santuario privado, un taller, un gimnasio y una oficina donde planeaba sus conquistas empresariales. Jennifer rara vez se aventuraba allí abajo, alegando que las paredes de hormigón se sentían frías y como de una prisión. Rob siempre se había enorgullecido de saber leer a la gente, pero últimamente, Jennifer se había vuelto ilegible. Había empezado a hacer ejercicio de forma obsesiva, a comprar ropa cara y a recibir misteriosas llamadas telefónicas que terminaban bruscamente cuando le entraba en la habitación. Cuando le preguntaba, ella se reía y lo despachaba con un, por fin cuidando de mí misma. La primera grieta real en su sospecha había surgido hacía 3 semanas, cuando Tyler preguntó, «Papá, ¿por qué mamá recibe tantos paquetes cuando estás en el trabajo?» «¿Qué tipo de paquetes?» «Flores, sobre todo. Pero siempre las tira antes de que llegues a casa». Rob había archivado esa información de la misma manera que catalogaba cada detalle sobre posibles amenazas empresariales. Pero esta era su esposa, la madre de sus hijos, la mujer para la que había construido este imperio para protegerla y mantenerla. Aquel martes por la noche, mientras revisaba los planos de un nuevo centro comercial, Jennifer anunció que volvería a salir con las chicas, la tercera vez esa semana. «¿Qué chicas?», preguntó Rob sin levantar la vista de sus papeles. «¿No las conoces? Amigas de la universidad que están de visita desde Denver». El bolígrafo de Rob dejó de moverse. Jennifer había asistido a un colegio comunitario local, y no mantenía exactamente ninguna amistad de aquella época. Nunca había mencionado a nadie de Denver. «Diviértete», dijo simplemente, observando su reflejo en la ventana mientras se marchaba. Llevaba un vestido que él nunca había visto antes, y su perfume era diferente, más intenso, más caro. Rob había sobrevivido en la construcción confiando en sus instintos, y cada instinto le gritaba que sus cimientos se estaban resquebrajando. Capítulo 2. Grietas en la superficie. La oficina del investigador privado ocupaba el tercer piso de un edificio del centro que Rob había renovado 5 años antes. Charlie Morrison debía la renovación de su contrato de alquiler a la generosidad de Rob durante la recesión, una deuda que el ex detective de policía parecía ansioso por saldar. «No me gusta hacerle esto a los amigos», dijo Charlie, deslizando un sobre de manila sobre su escritorio, «pero tienes que ver a qué te enfrentas». Las fotografías hicieron que Rob apretara la mandíbula. Jennifer entrando en un hotel del centro. Jennifer en un restaurante, inclinándose sobre una mesa para besar a un hombre que Rob reconoció de inmediato. Derek Hoffman, el comisionado de planificación urbana que había acelerado varias de las solicitudes de permisos de Rob a lo largo de los años. «¿Cuánto tiempo?». La voz de Rob se mantuvo firme, una habilidad aprendida tras años de ocultar la debilidad a sus competidores. «Por lo que puedo decir, unos 8 meses. Empezó más o menos cuando tu empresa licitó por el proyecto de la ribera del río». Rob estudió el rostro de Derek en las fotos,
Todo encanto juvenil y sonrisa de político, 15 años más joven que Rob y blando en todos los aspectos en los que Rob estaba endurecido por décadas de trabajo físico. Hay más, continuó Charlie. No solo se reúnen en hoteles. Lo he estado llevando a tu casa. Tus vecinos vieron su coche allí al menos 6 veces cuando estabas fuera de la ciudad por negocios. La traición ardía más profundamente de lo que Rob había esperado. No solo el adulterio, sino la naturaleza calculada del mismo. Jennifer había estado planeando esto, usando su propio éxito en su contra, aprovechándose de su confianza y sus ausencias. El sótano, dijo Rob en voz baja. ¿Lo llevó a nuestro sótano? ¿A mi taller? Las implicaciones le golpearon como un puñetazo. Su santuario, el lugar donde había construido maquetas con Tyler y ayudado a Emma con proyectos de ciencias, profanado por su esposa y un hombre al que él mismo había ayudado a tener éxito. Charlie se movió incómodo. Rob, he visto muchos divorcios feos. No hagas nada que perjudique a tus hijos o te meta en problemas legales. Rob se levantó, guardando el sobre en el bolsillo. Yo construí esta ciudad, Charlie. La mitad de los jueces, la mayoría del ayuntamiento y todos los contratistas importantes me deben favores. Derek Hoffman le debe su carrera a mis recomendaciones. ¿Qué piensas hacer? La sonrisa de Rob no tenía calidez. Voy a recordarles a ambos que algunos cimientos, una vez agrietados, no se pueden reparar. Esa noche, Rob instaló cámaras activadas por movimiento por todo su sótano, ocultas en los sistemas de iluminación y ventilación industrial que él mismo había diseñado. Si Jennifer quería usar su santuario para su traición, él se aseguraría de que cada momento quedara documentado. 3 días después, su teléfono vibró con una alerta de seguridad. Las cámaras del sótano habían detectado movimiento. Rob estaba a 2 horas de distancia, visitando una obra en construcción, pero la transmisión en vivo en su teléfono mostraba todo lo que necesitaba ver. Jennifer y Derek en el sofá de cuero donde Rob había enseñado a sus hijos a atarse los zapatos, donde había planeado estrategia de negocio que daban empleo a cientos de familias. Pero esta vez, Rob no se limitó a mirar. Activó un sistema que había instalado años atrás por motivos de seguridad, uno que podía sellar las salidas del sótano de forma remota. Las cerraduras electrónicas se activaron con un suave clic que los micrófonos de la cámara apenas captaron. Rob abandonó la obra de inmediato, conduciendo a casa con la paciencia de un depredador que sabe que su presa no puede escapar. Capítulo 3. La llamada. El sótano había sido diseñado como una fortaleza, con puertas de acero reforzado y un sistema de ventilación que podía controlarse desde el teléfono de Rob. Mientras conducía a casa, probó cada sistema metódicamente. Las cerraduras aguantaron. Las luces se atenuaron a la energía de emergencia. La temperatura comenzó a bajar a medida que el climatizador respondía a sus órdenes. Cuando Rob llegó a casa, el BMW de Derek estaba en la entrada como una confesión. A través de su teléfono, los vio darse cuenta de que las puertas no se abrían. Vio cómo la fachada de confianza de Derek se resquebrajaba mientras sacudía las manillas y pulsaba los botones de emergencia que Rob había desactivado silenciosamente meses atrás. Rob entró por la cocina, donde Tyler hacía los deberes en la encimera. Papá, el coche de mamá está aquí, pero no la he visto. Está en el sótano con un amigo. Están teniendo una conversación importante. Desde el piso de arriba, Rob podía oír la voz de Derek cada vez más alta, más desesperada, mientras pedía ayuda a través de las paredes insonorizadas. Rob había construido este sótano para contener el ruido de herramientas eléctricas y de la construcción. Contendría el pánico de Derek igual de bien. El teléfono de Rob mostraba a Jennifer intentando calmar a Derek, pero su propia compostura se estaba fracturando. Llevaban atrapados 40 minutos, y la temperatura había bajado a unos incómodos 13 grados, 55 grados Fahrenheit. Tyler, dijo Rob con calma, lleva a Emma a casa de tu abuela. Toque OS Wreckage mañana. ¿Está todo bien? La sonrisa de Rob se sentía extraña en su rostro. Todo está perfecto. Después de que los niños se fueran, Rob bajó a la puerta principal del sótano y dio 3 golpes secos que resonaron a través del acero. Rob. La voz de Jennifer era ahogada pero audible. La puerta está atascada. No podemos salir. Lo sé, respondió Rob. Esa es la idea. El silencio que siguió fue profundo. Luego, la voz de Derek, tratando de sonar autoritaria. Rob, esto es un malentendido. Si abres la puerta, podemos explicarlo. ¿Explicar qué? ¿Cómo has estado con mi mujer en mi casa durante 8 meses? ¿Cómo usaste la influencia que te di para destruir mi matrimonio?
Rob activó el sistema de intercomunicación que había instalado para comunicarse con los trabajadores durante proyectos ruidosos. Sus voces llegaban ahora con total claridad. Rob, por favor. La voz de Jennifer se quebró. Puedo explicarlo todo. No es necesario. Tengo 8 meses de extractos bancarios que muestran tu nuevo vestuario, cargos de restaurantes en lugares a los que nunca hemos ido juntos y recibos de hotel. Charlie Morrison es muy minucioso. Derek intentó un enfoque diferente. Mira, esto no tiene por qué arruinar la carrera de nadie. Podemos llegar a un acuerdo. Tienes razón, interrumpió Rob. No tiene por qué arruinar tu carrera. Va a acabar con ella por completo. Rob sacó su teléfono e hizo la primera llamada, a la oficina del alcalde, donde su historial de donaciones le aseguraba acceso inmediato. Tom, soy Rob Dalton. Necesito hablar de algunas irregularidades en las aprobaciones de permisos de Derek Hoffman. Sí, tengo documentación. Podemos vernos mañana por la mañana. La segunda llamada fue al presidente del banco de Derek, donde los préstamos de construcción de Rob representaban su mayor cuenta comercial. Paul, he descubierto algunos conflictos de intereses preocupantes que involucran el puesto de Derek Hoffman en la ciudad y sus finanzas personales. Creo que deberías saberlo antes de que se haga público. A través del intercomunicador, Rob podía oír a Derek suplicándole a Jennifer, el romance de su aventura evaporándose bajo la presión. La tercera llamada fue a su abogado, para organizar los procedimientos de divorcio de emergencia que protegerían sus bienes y asegurarían la custodia de sus hijos. Jennifer, dijo Rob finalmente por el intercomunicador, quiero que entiendas algo. Construí esta casa para nuestra familia. Diseñé este sótano como mi santuario. Tú lo convertiste en el escenario de tu traición. Así que ahora, es donde esa traición termina. ¿Qué quieres decir? La voz de Derek había subido hasta casi la histeria. Rob miró su reloj. Son las 7 de la tarde. La temperatura ahí abajo llegará a 0 grados sobre la medianoche. El oxígeno durará hasta el amanecer, si no entráis demasiado en pánico. No puedes hablar en serio, susurró Jennifer. Hablo muy en serio. Pero no soy irrazonable. Tienes hasta la medianoche para decidir quién es más importante para ti, Derek o nuestros hijos. Porque solo uno de vosotros saldrá vivo de este sótano. Los gritos que siguieron confirmaron la sospecha de Rob de que Derek no era exactamente el hombre del que Jennifer creía haberse enamorado. Rob subió las escaleras, dejando a su esposa y a su amante para que contemplaran las consecuencias de romper la confianza de Robert Dalton. Afuera, podía ver las casas de sus vecinos, familias instalándose para pasar veladas tranquilas, sin saber que los cimientos del hogar de los Dalton estaban siendo finalmente demolidos y reconstruidos según las especificaciones exactas de Rob. Capítulo 4. El juego comienza. A las 9 de la noche, Rob recibió una visita inesperada. Tyler estaba en el porche delantero, habiendo convencido de alguna manera a su abuela para que lo llevara de vuelta. Papá, está pasando algo raro. Emma está llorando y no le dice a la abuela por qué, y el teléfono de mamá va directo al buzón de voz. El cálculo de Rob cambió al instante. El bienestar de sus hijos superaba incluso su venganza, una jerarquía que Derek y Jennifer habían ignorado tontamente cuando eligieron su casa como su patio de recreo. Entra, hijo. Tenemos que hablar. Rob llevó a Tyler a la sala de estar, lejos de la puerta del sótano. A través de la aplicación de monitoreo de su teléfono, podía ver a Derek paseando frenéticamente mientras Jennifer estaba sentada, acurrucada en un rincón, comprendiendo finalmente la profundidad de su error. Tu madre tomó algunas malas decisiones, comenzó Rob con cuidado. Nos ha estado mintiendo sobre a dónde va, y ha estado trayendo a alguien a nuestra casa que no pertenece aquí. El rostro de Tyler se ensombreció con una comprensión prematura. El tipo del BMW. Lo vi aquí la semana pasada cuando estabas en Portland. Rob sintió un destello de orgullo por la capacidad de observación de su hijo, seguido de ira porque Jennifer había expuesto a sus hijos a su engaño. Así es. Se llama Derek Hoffman. Trabaja para la ciudad y se ha estado aprovechando de la confusión de tu madre. ¿Os vais a divorciar? La pregunta directa merecía una respuesta honesta. Sí. Tu madre rompió promesas que no se pueden arreglar. Pero tú y Emma siempre seréis mi prioridad. Tyler asintió con la gravedad de alguien forzado a madurar demasiado rápido. ¿Qué pasa ahora? Rob revisó su teléfono. La temperatura del sótano había bajado a 9 grados, 48 grados Fahrenheit. Derek intentaba derribar la puerta con una llave inglesa del armario de herramientas de Rob, sin conseguir nada más que agotamiento contra el acero reforzado. Ahora, tu madre y Derek aprenderán sobre las consecuencias. Pero primero, vas a llamar a Emma y le dirás que todo irá bien.
Luego volverás a casa de la abuela. Quiero quedarme contigo. A Rob le dolió el corazón por la lealtad, pero su hijo no podía presenciar lo que venía después. Sé que quieres, pero esta noche, necesito terminar algo que empezó antes de que tú nacieras, cuando decidí qué tipo de hombre iba a ser. A las 10 de la noche, Rob hizo su oferta final a través del intercomunicador. Jennifer, te doy 30 minutos para que tomes una decisión. Puedes intentar salvar a Derek, o puedes pensar en el futuro de Tyler y Emma. Pero entiende esto, quien quiera que saque vivo de ese sótano será el único que sobreviva a lo que viene después. La voz de Derek estalló a través del altavoz. «¿Estás loco? Cuando esto se sepa, irás a la cárcel por secuestro, por intento de asesinato». «No», interrumpió Rob con calma. «Cuando esto se sepa, seré un viudo afligido cuya esposa y su amante murieron en un trágico accidente durante su aventura secreta. Mi sistema de seguridad del sótano mostrará cómo bajaron juntos y quedaron atrapados cuando las viejas cerraduras electrónicas fallaron durante una subida de tensión». Rob bajó el interruptor principal de la electricidad, sumiendo la casa en la oscuridad antes de cambiar a la energía de respaldo que excluía el sótano. Para cualquier investigación, parecería que un fallo del sistema había provocado que las cerraduras se activaran automáticamente. Las cámaras de seguridad me mostrarán llegando a casa para encontrar sus cuerpos, llamando al 911 inmediatamente e intentando desesperadamente derribar la puerta. Muy trágico. Muy desafortunado. La voz de Jennifer llegó, rota y desesperada. «Rob, por favor. Sé que te hice daño, pero Tyler y Emma necesitan a su madre. Tyler y Emma necesitan una madre que respete a su familia lo suficiente como para no destruirla. Dejaste de ser esa persona hace 8 meses». Rob había pasado años estudiando a su esposa, aprendiendo sus patrones y debilidades de la misma manera que analizaba a los competidores de negocios. Jennifer era egoísta pero no malvada, vanidosa pero no desalmada. Derek representaba todo lo que ella creía querer: juventud, emoción, libertad de responsabilidades. Pero al enfrentarse a consecuencias reales, Rob sabía qué elección tomaría. Derek, mientras tanto, era una criatura política que había construido su carrera a base de encanto y conexiones en lugar de sustancia. Bajo presión, su verdadera naturaleza estaba emergiendo. Cobarde, con aires de superioridad y dispuesto a sacrificar a cualquiera por su propia supervivencia. A las 10:25 de la noche, la voz de Jennifer llegó por el intercomunicador con un tono plano de rendición. «Rob, elijo a mis hijos. Elijo a Tyler y Emma». El grito de protesta de Derek fue interrumpido por el sonido de Jennifer golpeándolo con algo pesado, probablemente la caja de herramientas de metal que Rob guardaba junto a su banco de trabajo. Rob sonrió. Su esposa era muchas cosas, pero nunca había sido débil. Capítulo 5. Reconstrucción. Rob esperó hasta que la voz de Derek dejó de oírse por el intercomunicador antes de activar la apertura de emergencia del sótano. La puerta de acero se abrió con un susurro hidráulico, revelando a Jennifer de pie sobre la forma inconsciente de Derek, con el rostro surcado de lágrimas y determinación. «¿Está muerto?», preguntó Rob con frialdad. «No, pero lo estará si quieres que lo esté». Rob estudió a su esposa bajo la luz de emergencia. El pelo rubio despeinado, el vestido caro rasgado, las manos cuidadas ensangrentadas por agarrar la caja de herramientas que había usado como arma. Esta era la mujer con la que se había casado, antes de que la comodidad y la complacencia hubieran embotado sus instintos de supervivencia. «No lo quiero muerto», dijo Rob finalmente. «Los muertos no pueden sufrir adecuadamente». Rob descendió a su santuario, ahora reclamado a través de la violencia y la elección. Derek respiraba pero estaba inconsciente, con un corte en la frente donde Jennifer le había golpeado. «Ayúdame a subirlo». Juntos, llevaron a Derek a la sala de estar, y Rob notó cómo Jennifer se movía ahora con un propósito, la ilusión romántica de la aventura reemplazada por la necesidad práctica. «Rob, necesito que sepas». Sin explicaciones, la interrumpió Rob. «Las explicaciones son para la gente que comete errores. Two to make decisions. 8 meses de decisiones calculadas». Derek gimió al recuperar la conciencia mientras Rob le ataba las manos a la espalda con bridas, una habilidad aprendida tras años de asegurar materiales de construcción. «¿Qué le va a pasar?», preguntó Jennifer. «Derek me va a ayudar a enviar un mensaje sobre el coste de traicionar la confianza». Robert pasó las últimas 3 horas haciendo llamadas, y la trampa ya se estaba cerrando sobre la vida de Derek. Por la mañana, su banco congelaría sus cuentas a la espera de una investigación sobre irregularidades en las aprobaciones de permisos de la ciudad. Sus aliados políticos se distanciarían del escándalo que la documentación de Rob ya había puesto en marcha.
Pero eso era solo el principio. Los ojos de Derek se centraron en Rob con la claridad desesperada de un animal acorralado. No puedes hacer esto. Tengo derechos. Tenías derechos, corrigió Rob. También tenías una esposa, una carrera y un futuro. Todas cosas que desperdiciaste cuando decidiste estar con mi mujer en mi casa. Rob sacó su teléfono y le mostró a Derek una foto de su esposa, Linda, en su casa de los suburbios, sin saber que la aventura de su marido estaba a punto de destruir todo aquello sobre lo que ella había construido su vida. Linda va a recibir unas fotografías interesantes mañana, junto con extractos bancarios que muestran cómo has estado gastando dinero de la ciudad en habitaciones de hotel y regalos para tu amante. La cara de Derek se puso blanca. Linda no se merece esto. Tampoco mis hijos, respondió Rob, pero tú tomaste tu decisión cuando involucraste a nuestras familias en tu egoísmo. Jennifer observó este intercambio con creciente comprensión. Ella pensaba que su aventura era sobre amor y emoción, pero Rob le estaba mostrando las brutales matemáticas de la traición, como cada acción creaba consecuencias que se extendían como grietas a través de múltiples cimientos. ¿Qué quieres de mí?, susurró Derek. La sonrisa de Rob era tan afilada como el acero de construcción. Quiero que desaparezcas. Esta noche. Para siempre. Porque si vuelvo a verte, si contactas con mi mujer o te acercas a mis hijos, terminaré lo que Jennifer empezó en ese sótano. ¿E ir a dónde? ¿Hacer qué? Estás destruyendo toda mi vida. Te estoy dando la oportunidad de empezar de nuevo en otro lugar, que es más misericordia de la que mostraste a mi familia. Tomala. Rob cortó las bridas de Derek y lo vio tambalearse hacia la puerta, su confianza política hecha añicos junto con su cráneo. Derek se marcharía de la ciudad. Rob sabía que los hombres como él siempre huyen cuando se enfrentan a consecuencias reales. Cuando el BMW de Derek desapareció por el camino de entrada, Jennifer finalmente habló. ¿Qué nos va a pasar a nosotros? Rob miró a su esposa, la madre de sus hijos, la mujer que había compartido su cama durante 15 años y luego había compartido su santuario con otro hombre. Reconstruimos, dijo simplemente. Pero esta vez, bajo mis condiciones. Capítulo 6. Nuevos cimientos. Los papeles del divorcio que Jennifer firmó eran más exhaustivos que un contrato de construcción e igualmente implacables. El abogado de Rob los había redactado durante la larga noche, asegurándose de que la aventura de Jennifer le costaría todo excepto unos derechos de custodia mínimos, derechos que conservaría solo mientras se adhiriera a las condiciones de Rob. Solo visitas supervisadas durante el primer año, explicó Rob mientras Jennifer leía el acuerdo. Todo contacto con Tyler y Emma monitorizado. No hay pernoctaciones hasta que tengan 18 años y puedan elegir por sí mismos. La mano de Jennifer tembló mientras pasaba las páginas. Los términos financieros eran devastadores, pero no vengativos. Recibiría suficiente apoyo para vivir modestamente, pero la mansión, las inversiones y los niños permanecerían con Rob. Este es el mejor trato que vas a conseguir, continuó Rob, porque se basa en que yo crea que elegiste a nuestros hijos por encima de Derek. Si descubro que has contactado con él, si descubro que planeas continuar esta relación en cualquier lugar. No lo haré, interrumpió Jennifer rápidamente. Rob, te lo juro. Lo que sea que tuviéramos se ha acabado. Rob estudió su rostro con la misma intensidad con la que leía los planos arquitectónicos. La mujer sentada frente a él tenía los ojos hundidos y estaba disminuida. Su fantasía de princesa de los suburbios se había derrumbado bajo el peso de las consecuencias reales. Bien, porque la carrera política de Derek terminó esta mañana cuando el alcalde recibió mi documentación sobre sus irregularidades con los permisos. Su esposa solicitó el divorcio después de recibir esas fotografías que Charlie tomó. Su banco congeló sus cuentas y me aseguré de que la noticia llegara al marido de su nueva novia. Aparentemente, Derek ha estado bastante ocupado. Los ojos de Jennifer se abrieron de par en par. ¿Cuántas más? 3 que encontramos. Resulta que tu comisionado de la ciudad tiene un patrón de usar su posición para seducir a mujeres casadas con permisos de construcción o apelaciones de zonificación. No eras especial, Jennifer. Solo eras conveniente. La devastación en la expresión de Jennifer podría haber conmovido a Rob en otro tiempo, pero esa capacidad de misericordia había sido cauterizada en el sótano, cuando ella había elegido a sus hijos por encima de su amante. Tyler y Emma regresaron de casa de su abuela esa tarde para encontrar a su madre haciendo las maletas y a su padre preparando la cena con una atención inusual al detalle. ¿Te vas, mamá?, preguntó Emma con la franqueza de una niña de 11 años. Jennifer se arrodilló a la altura de los ojos de su hija. Por un tiempo, cariño. Mamá cometió algunos errores que hicieron daño a papá y a nuestra familia.
Necesito irme y pensar en cómo arreglarlos. Tyler, más perceptivo a sus 14 años, observó la reacción de su padre. El rostro de Rob permaneció impasible, pero Tyler captó el ligero asentimiento, una aprobación a la honestidad de Jennifer, lo suficientemente rara como para ser digna de mención. ¿Nos visitarás? La voz de Emma era pequeña. Todos los fines de semana, prometió Jennifer, mirando a Rob para confirmarlo. Él asintió de nuevo. El acuerdo de custodia permitiría eso. Después de que Jennifer se fuera a su nuevo apartamento al otro lado de la ciudad, Rob se sentó con sus hijos en la mesa de la cocina, donde habían compartido miles de comidas en familia. ¿Es culpa nuestra?, preguntó Emma. ¿Hicimos algo malo? El pecho de Rob se oprimió. La culpa de su hija era la única consecuencia que no había calculado, la grieta en sus propios cimientos que no había anticipado. No, mi niña. Esto trata de las decisiones que tomaron los adultos. Tu madre eligió romper las promesas que me hizo, y yo elegí no aceptarlo. Esas fueron nuestras decisiones, no las vuestras. Tyler, lidiando con su propia comprensión, preguntó: «Papá, ¿vas a estar bien?» Rob miró a su hijo, casi tan alto como él ahora, con la misma mandíbula terca y la misma mirada directa que habían llevado a Rob a través de décadas de desafíos. «Voy a estar mejor que bien. Vamos a estar mejor que bien. Porque vamos a reconstruir nuestra familia de la manera correcta esta vez, con confianza, honestidad y respeto mutuo». Esa noche, después de que los niños se durmieran, Rob regresó a su santuario en el sótano. El sofá de cuero donde Jennifer y Derek habían traicionado su confianza estaba vacío, pero ya no se sentía contaminado. Ahora era solo un mueble, en un espacio que le pertenecía a él y a sus hijos. Rob abrió su teléfono y revisó los planos de construcción de un nuevo proyecto, un centro comunitario que daría empleo a docenas de trabajadores y serviría a cientos de familias. Construir siempre había sido su respuesta a la destrucción, la creación, su respuesta a la pérdida. Había derribado un matrimonio, expuesto a un funcionario corrupto y reestructurado su familia según sus especificaciones. Los cimientos eran sólidos ahora, construidos sobre consecuencias en lugar de concesiones. Rob Dalton siempre había sido un hombre que construía cosas para que duraran. Ahora, iba a construir un futuro donde la traición conllevaba un precio demasiado alto para que nadie lo pagara. Capítulo 7. El ajuste de cuentas. 6 meses después, la reconstrucción de Rob estaba casi completa. Tyler había crecido 3 pulgadas y se había unido al equipo de lucha libre universitario, canalizando su ira en el deporte que su padre entendía. Emma había dejado de preguntar cuándo volvería mamá a casa permanentemente y había empezado a ayudar a Rob a planificar sus actividades de fin de semana. Las visitas supervisadas de Jennifer se habían convertido en rutinarias tardes de sábado en lugares neutrales, conversaciones que se mantenían cuidadosamente superficiales, una relación reconstruida en torno a las necesidades de los niños en lugar de las complicaciones de los adultos. Pero Derek Hoffman había cometido un error crítico. En lugar de desaparecer como Rob le había ordenado, había permanecido en la ciudad, aceptando un trabajo en una empresa de construcción de la competencia y reconstruyendo su vida bajo la suposición de que la venganza de Rob estaba completa. La llamada de Charlie Morrison llegó un martes por la mañana. «Rob, tienes que ver esto». La fotografía mostraba a Derek reuniéndose con Vincent Torres, propietario de Torres Construcción, el principal competidor de Rob por los contratos de la ciudad. Las imágenes capturaron apretones de manos, intercambios de documentos y lo que parecían ser negociaciones muy amistosas. «Están planeando algo», explicó Charlie. «Derek ha estado pasando información a Torres sobre tus procesos de licitación, tus relaciones con los clientes, todo lo que aprendió durante su tiempo en la comisión de planificación». Rob estudió las fotos con el frío análisis que había construido su imperio. Derek había violado la regla fundamental de los enemigos derrotados. Intentó reconstruirse atacando en lugar de retirarse. «Hay más», continuó Charlie. «Derek ha estado diciendo por la ciudad que lo secuestraste, que amenazaste su vida. Está construyendo un caso para decir que eres mentalmente inestable y peligroso para trabajar». Rob sonrió, reconociendo el patrón. Derek intentaba usar la propia reputación de Rob de ser despiadado en su contra, convirtiendo la fortaleza en debilidad a través de una hábil construcción narrativa. ¿Ha presentado Torres alguna queja formal? ¿Ha ido a la policía? No. Derek es lo suficientemente inteligente como para saber que no puede probar nada, y Torres no quiere arriesgarse con tus conexiones políticas. Pero definitivamente están planeando dañar tu reputación empresarial. Rob hizo 2 llamadas telefónicas.
La primera fue a su abogado, solicitando la documentación de cada contrato de la ciudad en el que Derek había influido durante su aventura con Jennifer. La segunda fue directamente a Vincent Torres. Vincent, soy Rob Dalton. Creo que deberíamos reunirnos. Tengo información sobre Derek Hoffman que afecta a nuestros dos negocios. La reunión tuvo lugar en la oficina de Rob, en la sala de conferencias donde negociaba proyectos de cientos de millones de dólares. Vincent Torres llegó con Derek a remolque, esperando claramente algún tipo de confrontación. Rob se había preparado de otra manera. Caballeros, gracias por venir. Vincent, supongo que Derek te ha hablado de nuestras dificultades personales. Torres asintió con cautela. Mencionó algunos problemas con tu esposa. Te mencionó que durante su aventura con Jennifer, utilizó su posición en la comisión de planificación para acelerar mis solicitudes de permisos a cambio de su compañía. La pregunta quedó suspendida en el aire como polvo de construcción. El rostro de Derek se puso pálido mientras Rob continuaba. ¿Te explicó que cada aprobación de proyecto en la que influyó mientras se acostaba con mi mujer constituye corrupción de un cargo público? ¿O que el FBI está muy interesado en su patrón de intercambiar permisos por favores sexuales con múltiples mujeres casadas? Rob deslizó una carpeta sobre la mesa, no hacia Derek, sino hacia Torres. Vincent, has construido un negocio respetable durante 20 años. ¿Estás seguro de que quieres asociarte con alguien cuya mera presencia hace que cada contrato que tocas sea legalmente cuestionable? Torres abrió la carpeta, su expresión se oscurecía a medida que leía. Rob lo había documentado todo: las aprobaciones de permisos de Derek, la cronología de su aventura con Jennifer, el patrón de corrupción que se extendía mucho más allá de una sola relación. Todo esto es circunstancial, protestó Derek, pero su voz carecía de convicción. En realidad, no lo es, respondió Rob con calma, porque Jennifer ha accedido a testificar sobre cada conversación en la que discutisteis la manipulación de los procesos de la ciudad. Cada vez que te jactaste de tu influencia, cada promesa que hiciste para allanar el camino a proyectos a cambio de un acceso continuo a mi esposa. Los instintos políticos de Derek finalmente reconocieron la trampa. Rob no solo había documentado la aventura, había creado un marco legal que convertía la mera existencia de Derek en un lastre para cualquiera que trabajara con él. «Estás de farol», dijo Derek desesperadamente. «Jennifer nunca». «Jennifer hará lo que sea para proteger el futuro de sus hijos», interrumpió Rob, «y el futuro de sus hijos depende de que su padre mantenga su negocio y su reputación. No solo eres mi enemigo, Derek. Eres una amenaza para la herencia de Tyler y Emma». Vincent Torres cerró la carpeta y miró a Derek con la expresión de un hombre que se deshace de un peso muerto. «Derek, creo que nuestra relación comercial ha concluido». Derek salió del edificio solo, su breve regreso hecho añicos por el mismo error de cálculo que le había costado todo la primera vez: subestimar la capacidad de Robert Dalton para una destrucción paciente y minuciosa. Capítulo 8. El golpe final. La desesperación de Derek lo hizo peligroso de maneras que Rob no había anticipado. Aislado de un empleo legítimo y enfrentándose a posibles cargos federales de corrupción, Derek comenzó a acosar a Jennifer durante sus visitas de custodia, apareciendo en los restaurantes y parques donde se reunía con Tyler y Emma. Emma se dio cuenta primero, señalando al hombre que no para de mirarnos durante una tarde de sábado en el zoológico. Tyler, ahora con 15 años y protector de su hermana, estaba listo para enfrentarse a Derek directamente. «No», dijo Rob con firmeza cuando Tyler sugirió actuar. «Derek está intentando provocarnos para que hagamos alguna estupidez. Vamos a ser más listos que eso». Pero el acoso de Derek se intensificó. Siguió a Jennifer a casa desde sus visitas de custodia, dejó mensajes amenazantes en el buzón de voz de su apartamento y comenzó a difundir rumores de que Rob había amenazado con matarlo, todo cuidadosamente elaborado para construir un caso para la intervención policial sin admitir su propio comportamiento criminal. El punto de quiebre llegó cuando Derek se acercó a Emma directamente fuera de su escuela, diciendo ser un amigo de mamá que necesitaba hablar con ella sobre su padre. Emma, entrenada por las cuidadosas lecciones de Rob sobre extraños, corrió a la oficina de la escuela en lugar de escuchar. Pero el incidente cruzó todas las líneas que Rob había establecido para proteger a sus hijos. Esa noche, Rob hizo un tipo diferente de llamada, no a abogados o investigadores, sino a Mickey Torino, un capataz que había trabajado para Rob durante 15 años y cuya lealtad era más profunda que una obligación profesional. «Mickey, ¿recuerdas cuando ese subcontratista intentó robar cobre de la obra de Riverside? Claro. Hiciste que los chicos y yo lo convenciéramos de que buscara trabajo en otro estado. Necesito ese tipo de convencimiento de nuevo. Pero esta vez, es personal.
Mickey no hizo preguntas. Los hombres que habían trabajado en la construcción durante décadas entendían la diferencia entre disputas comerciales y amenazas a la familia. La conversación tuvo lugar en el aparcamiento del apartamento de Derek a las 2 de la madrugada, con Derek despertado por un golpe en su puerta que fue lo suficientemente sabio como para no ignorar. Mickey y otros 2 capataces, todos construidos como la maquinaria pesada que operaban, entregaron el mensaje final de Rob con una claridad que solo proviene de la certeza absoluta. El señor Dalton quiere que entienda que su próxima elección es permanente, explicó Mickey en el tono que usaba para las instrucciones de seguridad. Puede irse de esta ciudad esta noche y no volver nunca, o puede quedarse y ver qué pasa cuando amenaza a sus hijos. Derek, comprendiendo que finalmente había ido más allá del ámbito de las consecuencias legales hacia algo más primitivo y definitivo, tomó la decisión inteligente. Su apartamento estaba vacío al amanecer, su coche desaparecido, su dirección de reenvío inexistente. Rob recibió la confirmación a través de Charlie Morrison de que Derek había retirado sus ahorros y desaparecido, esta vez aparentemente entendiendo que la paciencia de algunos hombres tenía límites que no se podían poner a prueba 2 veces. Jennifer llamó esa tarde, su voz temblorosa de alivio. Se ha ido. Derek se ha ido. Lo sé. Rob, ¿qué hiciste? Protegí a nuestros hijos, respondió Rob simplemente. Algo que debería haber hecho más a fondo la primera vez. El silencio se extendió entre ellos, pesado con el peso de todo lo que había sido destruido y reconstruido. Gracias, susurró Jennifer finalmente. Rob no sintió satisfacción, ni sensación de victoria. La eliminación de Derek era simplemente mantenimiento, como reparar una grieta en los cimientos antes de que pudiera extenderse. Esto lo termina, Jennifer. Derek, la aventura, las consecuencias, todo. Ahora seguimos adelante, por Tyler y Emma. Entiendo. Rob creía que lo hacía. Su esposa había aprendido el verdadero coste de la traición, no solo para ella, sino para todos los conectados con sus elecciones. Pagaría ese precio por el resto de su vida con una custodia limitada y visitas supervisadas, y el conocimiento de que el padre de sus hijos era un hombre que nunca olvidaba y nunca perdonaba por completo. Pero también había aprendido que Robert Dalton protegía lo que le pertenecía con una precisión y un compromiso que pocas personas podían igualar o desafiar. Capítulo 9. Terreno sólido. 2 años después de la desaparición de Derek, la familia Dalton había encontrado su nuevo equilibrio. Tyler, ahora con 17 años y capitán del equipo de lucha libre, se había convertido en un joven que entendía que la fuerza conllevaba responsabilidad. Emma, con 13 años y mostrando signos de la mente analítica de su padre, destacaba en matemáticas y ciencias mientras mantenía la inteligencia emocional que su madre había poseído antes de que la corrupción se instalara. Las visitas de custodia de Jennifer habían evolucionado de encuentros supervisados a relaciones genuinas con sus hijos, aunque vivía en un exilio permanente de la familia que había ayudado a destruir. Trabajaba de nuevo como higienista dental, manteniéndose modestamente mientras reconstruía la confianza a un cuidadoso fin de semana a la vez. Rob había expandido Dalton Construction a 3 estados, dando empleo a más de 800 personas y ganando reconocimiento como líder en prácticas de construcción sostenible. El centro comunitario que construyó después del divorcio servía como sede de programas juveniles que mantenían a chicos como Tyler y Emma ocupados en actividades positivas. El sótano que una vez había sido violado por la traición ahora albergaba el equipo de levantamiento de pesas de Tyler y los experimentos de ciencias de Emma. Rob nunca había hablado con sus hijos sobre lo que había sucedido en ese espacio durante la aventura, pero Tyler parecía entender por qué su padre ocasionalmente miraba las paredes con la expresión de un hombre que recuerda batallas libradas y ganadas. El nombre de Derek Hoffman se había desvanecido de la memoria de la ciudad, su breve carrera política reducida a una historia con moralejas sobre la corrupción y las consecuencias de extralimitarse. Rob se preguntaba ocasionalmente si Derek habría logrado reconstruir su vida en otro lugar, pero la pregunta era académica. Derek ya no era su problema. El correo llegó un martes por la mañana, y Rob reconoció la letra de Jennifer de inmediato. El sobre contenía una sola hoja de papel con 2 palabras: lo siento. Rob estudió la nota, recordando a la mujer que la había escrito. Joven, hermosa, riendo la cocina de su primer apartamento mientras él planeaba el imperio que finalmente protegería y mantendría a sus hijos. Archivó la carta en el cajón de su escritorio, no porque el perdón fuera posible, sino porque algunas comunicaciones requerían acuse de recibo, incluso cuando no cambiaban nada. Tyler lo encontró allí 1 hora más tarde, revisando los planos de un nuevo desarrollo de viviendas que daría empleo a docenas de familias. Papá, me han aceptado en el programa de ingeniería de la estatal.
Rob levantó la vista hacia su hijo, alto, seguro de sí mismo, con una fuerza tranquila que provenía de ver a su padre reconstruir su mundo a través de la voluntad y la precisión. Beca completa, académica y de lucha libre. El entrenador dice que tengo potencial para los nacionales si sigo trabajando. Rob asintió, el orgullo mezclado con la satisfacción. Tyler construiría su propio imperio algún día, pero lo haría con los cimientos que Rob le había proporcionado. La comprensión de que la confianza se ganaba, la traición se castigaba y la familia se protegía a cualquier coste. Y el proyecto de la Feria de Ciencias de Emma. Primer puesto, competición regional. Va a los estatales con ese sistema de purificación de agua que le ayudaste a diseñar. Rob sonrió, pensando en la brillantez de su hija aplicada a resolver problemas reales en lugar de crearlos. Emma cambiaría el mundo a través de la innovación en lugar de la construcción, pero llevaría consigo los mismos principios: precisión, paciencia y el conocimiento de que en algunas personas se podía confiar y a otras solo se las podía contener. Esa noche, mientras Rob arropaba a Emma en la cama, ella hizo la pregunta que él había estado esperando durante meses. «Papá, ¿crees que mamá volverá a casa para siempre?» Rob consideró su respuesta cuidadosamente, sopesando la honestidad contra la esperanza. «No, Carino. Pero eso no significa que nuestra familia esté rota. Solo significa que la reconstruimos más fuerte». Emma asintió con la aceptación de una niña que había aprendido que la fuerza a veces requería decisiones difíciles. «Te quiero, papá». «Yo también te quiero, mi niña». Rob apagó la luz de su dormitorio y caminó hacia su estudio, donde los planos de los proyectos de mañana esperaban en su escritorio. A través de la ventana, podía ver las luces de la ciudad que había ayudado a construir. Los barrios donde vivían sus empleados, las escuelas, hospitales y centros comunitarios que llevaban la firma de su empresa. Robert Dalton había aprendido hacía mucho tiempo que algunos cimientos, una vez agrietados, nunca podían ser reparados, solo demolidos y reconstruidos según mejores especificaciones. Había aplicado ese conocimiento a su matrimonio, su negocio y su familia con la misma precisión que aportaba a los proyectos de construcción. Los resultados eran sólidos, funcionales y construidos para durar. Afuera, la ciudad zumbaba con la tranquila actividad de la gente viviendo sus vidas sobre cimientos en los que confiaban para sostenerse. Rob se había asegurado de que esos cimientos fueran dignos de esa confianza, al igual que se había asegurado de que sus hijos entendieran la diferencia entre construir y destruir, entre fuerza y debilidad, entre lealtad y traición. Derek Hoffman se había ido. Jennifer vivía con las consecuencias de sus elecciones. Tyler y Emma se estaban convirtiendo en adultos que entendían el valor del carácter y el coste de su ausencia. El trabajo de Robert Dalton estaba completo. Sus cimientos seguros, su legado establecido en acero y piedra y en los principios inflexibles que lo habían llevado de ser un desertor escolar de 17 años a un hombre que poseía la mitad de una ciudad e imponía respeto a la otra mitad. Algunos hombres construían edificios. Rob Dalton había construido algo más duradero. Una definición de consecuencias que resonaría a través de cada relación que sus hijos formaran, cada elección que hicieran, cada cimiento que pusieran para sus propios futuros. En un mundo lleno de concesiones y segundas oportunidades, Robert Dalton había creado algo raro, una rendición de cuentas absoluta. Y al hacerlo, se había asegurado de que el nombre Dalton se asociaría con la fuerza, la precisión y las implacables matemáticas de la confianza para las generaciones venideras. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios de abajo. Si disfrutan de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa un mundo para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos allí.